Bienvenidos a esta presentación que realicé en el quinto Congreso de Periodismo Digital de FOPEA. La llamamos de la radio al podcast y vamos a revisar un poco tanto los cambios de concepto como lo que hace falta para hacer un podcast. Si bien esta no es la presentación que di, no la pudimos grabar en su momento, así que estoy repitiendo un poco resumido lo que estuvimos conversando en ese taller. Por un lado, yo destacaba el poder que tiene la radio, es el medio más inmediato, que solo lo puede igualar o alcanzar la televisión en vivo. Obviamente si hay una cámara en vivo transmitiendo un hecho, lo está mostrando en el momento, pero cuando se produce una noticia, el camino de esa noticia hasta contárselo al público, tiene la radio como uno de los medios más destacados para poder hacer esa tarea. Y por otro lado también tiene una facilidad para poder escucharla, no hace falta una gran tecnología para poder estar escuchando radio, se puede hacer desde dispositivos muy simples. Pero por otro lado, también hablamos de las limitaciones que tiene la radio, porque por ejemplo, el alcance de la antena es algo que lo limita geográficamente, y si bien está internet y muchas radios, casi todas hoy en día, transmiten por internet, hay un delay entre lo que se está haciendo en vivo y la llegada de ese audio a su audiencia. Y eso implica alguna complicación, por ejemplo, para seguir hechos en vivos, como espectáculos deportivos. Queremos mirar un partido y no podemos sintonizarlo con la radio, como hacíamos hace muchos años los más grandes, para poder bajar el volumen de la televisión, sino que no podemos hacerlo porque hay un delay importante. Lo mismo ocurre con algún otro tipo de evento en el que uno necesita esa inmediatez del vivo. Y por otro lado, otra limitación muy importante de la radio tradicional es la dificultad para acceder al historial. Si de pronto hubo una entrevista muy buena en algún programa hace 2 horas, dependemos que alguien la corte y la suba para poder escucharla. Si la radio no tiene una buena página web, seguramente no podremos acceder a esa entrevista. O si la entrevista que queremos escuchar no fue la más popular ni la más repetida por todos lados, también vamos a tener un problema en poder encontrarlo y tal vez nunca accedamos a ese audio. Revisamos un poco cuáles fueron las diferencias entre radio y podcast, mientras en la radio tenemos la posibilidad de mencionar, por ejemplo, el clima, casi como una obligación. Hoy llueve, está lindo, ¿qué va a pasar en el día? En un podcast, si mencionamos algo tan temporal, tan coyuntural, seguramente cuando la gente nos escuche va a haber otro clima distinto, o vamos a hablar del sol a las 9 de la mañana y nos van a escuchar a las 12 de la noche y no va a ser lo mismo. Por otra parte, la noticia de último momento atrae audiencia porque cuando uno pone la radio, según el tipo de programa por supuesto, pero espera enterarse de los hechos importantes que están ocurriendo porque está escuchando radio en vivo. El podcast no sirve para contar ese tipo de noticias de último momento, lo cual no quiere decir que no sean temáticas que no pueden ser parte de un podcast, por ejemplo, cuando se analizan, cuando hay comentarios sobre esa actualidad. Por otro lado, la radio es ideal para ese tipo de coyunturas y eventos en vivo, la radio directa decimos, ¿no? Mientras que el podcast está muy aprovechado para temáticas verticales y temporales, para cosas concretas que van más allá de lo que está ocurriendo eh, y que profundiza sobre temas determinados o entrevistas que uno puede escuchar hoy, la semana que viene, algunas dentro de un mes, dentro de 6 meses y algunas dentro de años y siguen vigentes. Por otro lado, la radio es efímera, si no lo escuchaste casi nunca se repite, mientras que en Internet el podcast es un formato nativo porque hay un historial, porque se puede hacer búsquedas, porque nos permite acceder y compartir ese contenido de manera mucho más simple, directa y ágil. Ahora, hablamos mucho de podcast, pero como dice una publicidad en Argentina, ¿arranca o no arranca el podcast? Yo veo algunas señales positivas que me entusiasman y que quiero compartir. Por un lado, hace unos días yo di este taller el 3 de junio del 2016 y días atrás de ese taller Spotify, la aplicación para escuchar música, agregó podcast como una categoría en los dispositivos móviles que permite suscribirse a distintos podcasts que están sugeridos
y que también dentro de un tiempo va a permitir subir contenido. Hay muy poco, casi nada en español, así que atención, que es una linda oportunidad para todos los que hacen contenido y que pueden subir su podcast a esta plataforma. Algunas estadísticas del podcast: hay 1200 reproducciones o descargas en promedio por cada podcast, pero en la Argentina el tema está tan lento como podría compararse con los libros electrónicos, los ebook reader. Hay alguna estadística, y esta es la fuente citada, que dice que el orden del mundo del mercado de habla hispana encuentra primero España, segundo México, tercero Colombia y recién cuarto está la Argentina, por encima de Chile y de Perú. Estos son los países donde se escuchan más podcasts, así que estamos un poco relegados, porque si vemos lo que es la población, Argentina debería estar por delante de Colombia, que ha tomado una delantera muy buena, pero realmente es necesario que se desarrollen más los podcasts. Y una cosa que también quiero hacer, que en el taller me olvidé de comentar, es que además de que nosotros somos productores de podcast, los periodistas o los no periodistas, los que tenemos ganas, todo el mundo que tenga ganas de hacer un podcast puede realizarlo, también es importante que empecemos a escuchar podcasts. Porque si estamos escuchando podcasts, aquellos podcasts que nos gusten a nosotros, vamos a tener más entusiasmo de compartirlo con los amigos y con nuestros seguidores en redes sociales, y eso va a potenciar sin dudas este mercado. Vamos a repasar qué es lo que hace falta para hacer un podcast. En primer lugar, hacen falta fierros, hacen falta equipos, una computadora potente. Yo hablaba que el año pasado tenía una PC, una notebook con Windows, que no me permitió hacer una buena performance. Ahora tengo una MacBook que ayuda, pero que igualmente hacen falta comprar un micrófono condensador, como el que estoy usando para grabar este audio, con una placa de sonido. Aún teniendo la MacBook es necesaria esa placa de sonido. Estos son productos que se pueden encontrar en cualquier comercio y que no tienen un costo muy elevado. Son por supuesto una inversión, pero que no están al nivel de un estudio de radio profesional. Se puede decir que esto es semi-profesional, pero que igualmente alcanza para lo que necesitamos para hacer un producto de una calidad buena, aceptable. Es recomendable tener auriculares dignos, que tengan un buen retorno y, si es posible, cerrados para poder funcionar mejor. Y hay que tener cuidado, prestar atención a la internet que vamos a utilizar. Si se hace la emisión en vivo del podcast, el ancho de banda importante no es el que nos dicen cuando nos venden, que nos dicen 5 megas, 10 megas, sino que es el de bajada, no el de subida. Habitualmente ese número es el de bajada. Necesitamos tener un buen ancho de banda de subida para que el audio pueda fluir si vamos a hacer streaming en vivo, también si vamos a subir el archivo en diferido, pero para eso podemos esperar. En cambio, si hay streaming en vivo, si no hay buen ancho de banda, se va a entrecortar. Pero además de necesitar fierros, también es necesario tener distintas plataformas. ¿Qué quiero decir con esto? Como recién les decía, transmitir en vivo o no. Se puede tener un sitio propio o utilizar una plataforma de terceros. La diferencia, ¿cuál es? Que si hay un sitio propio, uno tiene que crear, tiene que tener un hosting que le permita subir audios, que le permita poner un player, y que uno, si tiene WordPress, lo puede resolver bastante fácil, como fue en mi caso con casosdenegocios.com.ar, que es mi podcast de emprendedores y pymes. En casos de negocios, lo que tenemos es un WordPress que permite tener un reproductor player a través de los distintos plugins y de manera muy sencilla. Pero también podemos utilizar una plataforma de terceros. Ahora vamos a ver una de ellas. Y esto nos permite emitir en vivo o grabarlo el audio y subirlo también en diferido. Si tenemos un sitio propio, también podemos utilizar aplicaciones para hacer editores de sonidos que podemos hacer para grabar el audio y después poder compartirlo. Algunas recomendaciones que les quería dejar ya en la parte final de esta presentación tienen que ver con qué fierros: micrófonos condensador y varias marcas: Rode, Shure, AKG, Samsung, Audio-Técnica. Pueden ser equipos USB o Canon, que son en conector. El más recomendable es Canon como buena calidad, pero también hay buenos equipos USB de aceptable calidad, tal vez con algún delay cuando tengan retorno. Eso es importante, que si quieren tener retorno sepan que necesitan tener un equipo Canon con placa de red para ser un poco más, con más fidelidad. Y en placas de sonido no de red, que decía antes, placas de sonido, yo tengo una Focusrite, pero también hay la M-Audio y otras marcas que son muy muy buenas. Como plataformas para utilizar, yo recomiendo Spreaker. Spreaker.com es un sitio
que funciona como una red social. Uno empieza a seguir los podcasts que quiere y cuando emiten nos avisa en un timeline y puede guardar también toda la música que se reproduce y hacer un listado de qué temas musicales se escucharon en cada programa. Pero también se pueden utilizar otras que ahí tienen todo el listado, o algunas de ellas son SoundCloud, Podomatic es una, Libsyn también, y por qué no, digo yo, YouTube. YouTube también es un medio que al tener tanta gente se impone como una referencia para poder utilizar. Y si lo van a hacer offline, como decíamos recién grabando el podcast, pueden utilizar Soundforce o Audacity entre tantos otros. Bueno, si tienen algunas preguntas para realizarme, los invito a que me dejen ahí comentarios en esta misma página, en este mismo video, abajo, que los voy a tratar de contestar a la brevedad, pero también me pueden encontrar en distintas redes sociales. Ahí están todos mis perfiles para que puedan seguirme y también enviarme consultas tanto en público como en privado. Si yo los puedo ayudar, con todo gusto lo haré. Si quieren ver mi página es casosdenegocios.com.ar, la que se dedica a subir audios, a tener un podcast que pueden suscribir. Nos pueden encontrar también en iTunes, que es una herramienta bastante simple, tanto en Windows como en PC como en Mac, para poder seguir los podcasts. Y les agradezco mucho que hayan estado atentos a esta presentación. Espero los comentarios. Gracias.